Este video es un corto tutorial para aprender el manejo de la plataforma del Atlas de las Desigualdades Sociales Regionales. Cuando ustedes entran por primera vez a la plataforma, ustedes se van a encontrar con esta pantalla. Podemos ver dos secciones. El 1, el lugar donde se encuentran las herramientas de trabajo, y el segundo es el área en donde ustedes podrán tener los resultados. El primer paso es la selección de censos. Yo voy a trabajar con la información de los censos del Ecuador del 2010 y la información de Perú del 2017. Una vez seleccionada la información, uno puede ir a las siguientes secciones de esta plataforma. El primero de ellos es el cálculo de indicadores. En el área de las herramientas, lo primero que debemos hacer es ir al ámbito de análisis para definir si queremos información sobre educación, salud, vivienda y empleo. En este caso voy a elegir educación. El siguiente menú que puedo despegar es el indicador dentro de este ámbito de análisis que yo quisiera escoger. Para este caso voy a tomar la tasa neta de asistencias a niveles de educación primaria como ejemplo. El tercer menú es para que podamos escoger la escala administrativa en la que queremos trabajar. Si despliego este menú, puedo ver que tengo las opciones nacional, de región y de división administrativa 1, 2 y 3. Si queremos consultar qué significan cada una de estas divisiones administrativas dependiendo del país en el que estemos haciendo el análisis, entonces yo puedo ir a este botón de descripción en donde podemos ver un menú con la explicación. Para este ejemplo, la escala administrativa que voy a tomar será la división administrativa 1. Lo siguiente que debo hacer es escoger los territorios en los que quiero trabajar. Si deseo tomar todas las divisiones administrativas número 1 que existen tanto en Ecuador como en Perú, yo puedo poner seleccionar todo. Si por alguna razón no quiero trabajar con toda la información, entonces yo puedo hacer búsquedas dentro de este menú y simplemente seleccionar aquellos territorios con los que quiero trabajar. Para este ejemplo voy a seleccionar todos. Con todas estas opciones que ya hemos elegido, yo puedo ejecutar la consulta. En el área de resultados siempre voy a tener dos visores. El 1 de la tabla con la información completa, es decir, el indicador que estaba intentando calcular, su descripción, el territorio al cual hace referencia y el dato. La segunda parte es tener un gráfico de barras que me permite observar toda la información de los territorios de Ecuador en el 2010 y por el otro lado la información de Perú para el 2017. Tanto la tabla como el gráfico son interactivos. En el caso de la tabla, yo puedo refinar mi búsqueda y decir, por ejemplo, que solo quiero la información del 2010. Rápidamente la tabla reacciona y me muestra solo la información del 2010. Si por alguna razón yo quiero tomar todos los datos y llevármelo para poder colocarlo en un informe, yo puedo copiar la información, imprimirla o guardarla para exportarla. Lo mismo sucede en el caso del gráfico, en donde si yo paso el mouse por encima de las barras, yo puedo saber exactamente a qué territorio me estoy refiriendo y cuál es el valor del indicador que había consultado. Puedo hacer un zoom, puedo moverme dentro del gráfico para obtener otros resultados y otros refinamientos. Igual que en la tabla, colocando el mouse encima de la cámara, pedir la exportación de esta información. En la sección de cálculos de indicadores también puedo hacer desgloses. Esta misma información puede ser presentada, por ejemplo, con la diferencia entre áreas rurales y urbanas de ese mismo territorio. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, el desglose área y ejecutar nuevamente la consulta para obtener como resultado la misma información, pero dividido en la diferencia entre urbano y rural. Lo mismo sucede en el gráfico, que en este caso, como ustedes pueden ver, hay una división
entre el territorio en su parte rural y el territorio en su parte urbana. Si por alguna razón yo quiero hacer también refinamientos para solo ver la información rural o urbana, lo puedo hacer de la siguiente forma. En la tabla yo puedo pedir que solo me presente la información rural. Pero también en el gráfico puedo pedirle lo mismo y hacer doble clic sobre la palabra rural de la leyenda, con lo cual solo me va a mostrar esta información. Puedo hacer otro tipo de desgloses o desgloses combinados. Por ejemplo, no solo quiero saber la diferencia urbana-rural de este indicador, sino que quiero saber la diferencia entre hombres y mujeres, aparte de la diferencia urbana y rural. Yo puedo elegir en desglose, sexo y área al mismo tiempo y ejecutar nuevamente la consulta. El resultado es que en la tabla yo tengo la diferencia entre un territorio y cuál es el valor del indicador para hombres que están en el sector rural o mujeres del sector urbano de ese mismo territorio. Por supuesto, también podemos constatar que entre más desglose hagamos y más territorios tengamos, más difícil es la lectura de la información, sobre todo en la parte gráfica. Yo puedo pedir algún refinamiento. Y por ejemplo, en el lado territorial, no escoger todos los territorios, voy a quitar todos los territorios y solo escoger algunos de ellos. Por ejemplo, Azuay, Bolívar y Cañar en el lado ecuatoriano y Amazonas, Ancash y Apurímac en el lado peruano. Vuelvo a ejecutar la consulta y ahora ya tengo solo la información refinada para esos territorios, en donde tanto la tabla como el gráfico se ven mucho mejor y nosotros podemos tener la información que corresponde a hombre rural, hombre urbano, mujer rural, mujer urbana. La siguiente sección de esta plataforma está destinada al cálculo poblacional, es decir, a que podamos tener resultados sobre el número de personas y la proporción que significan para diferentes momentos territoriales que podamos escoger. El menú que podemos desplegar son, por un lado, la escala administrativa, que para el caso de este ejercicio voy a tomar la escala administrativa número 2, y debemos escoger nuevamente el territorio. Para que no sea unos territorios tan amplios y que la información sea demasiado abundante, solo voy a tomar algunos datos. Azuay, aquí tengo todos los datos de Azuay porque he puesto una búsqueda y selecciono todo. En el caso peruano, Ayacucho. Hecho esto, puedo ejecutar la consulta. Nuevamente tenemos los mismos dos espacios resultantes, el uno la tabla, con la información de la población, por ejemplo, en Camilo Ponce Enríquez en Azuay, en donde la proporción en este momento es del 100% porque no hemos hecho ningún desglose. Y la misma información la tenemos de los territorios que queremos consultar en el gráfico. En el caso de, por ejemplo, el Cantón Azuay, de la División Política Administrativa número 2, que corresponde a Cantón, tenemos una población de 505 millones de personas en el 2010. Y para el lado peruano, la población más alta está dada en Ayacucho con 296.000 personas aproximadamente. Podemos hacer la misma división entre algunos de los desgloses que tenemos aquí. Voy a hacer el desglose por identificación étnica y le pongo ejecutar consulta. Tenemos la tabla con la información resultante y en el gráfico, en donde se puede entender mejor la información, tenemos el desglose en la leyenda que está dividido por afrodescendiente, indígena, mestizo blanco, en gente que no informa y otros. No se olviden que podemos hacer refinaciones de búsqueda. Por ejemplo, en el caso que solo quisiéramos ver la población indígena, si es necesario y queremos, podemos hacer la exportación de la información. Lo mismo podemos hacer en el lado del gráfico, en donde si hago doble clic en la leyenda, en la palabra indígena, ustedes verán que solo aparece la información tal cual lo hemos colocado en la tabla. Y hace referencia al hecho de que, por ejemplo, un territorio como Camilo Ponce Enríquez, ahora ya no está dividido en un solo territorio, sino que está dividido de acuerdo a la identificación étnica: afrodescendiente, indígena, mestizo blanco y otro.
Y ustedes pueden ver la proporción, que ahora ya no corresponde al 100%, sino dependiendo del desglose que hayamos hecho, lo cual significa que en este cantón en específico, la identificación étnica mestizo blanco es el 91.78% de toda la población. La siguiente sección de esta plataforma está dedicado al mapeo. Podemos hacer comparaciones geográficas de cualquiera de los indicadores que están dentro del Atlas de las Desigualdades Sociales Regionales. En la selección de censos, voy a volver a la selección de censos y me voy a permitir también colocar y seleccionar Colombia 2018. Regreso a la sección de mapeo y en orden podemos hacer las siguientes selecciones. Primero, el ámbito de análisis lo voy a dejar en educación, después el indicador que voy a cambiar en este caso y voy a colocar, por ejemplo, la tasa de alfabetismo de la población de 15 y más años, y la escala administrativa en la que voy a trabajar va a ser la más pequeña de todas. Por ahora no voy a pedir ningún desglose y simplemente voy a ejecutar la consulta. Una vez realizada la consulta, el resultado lo vemos primero en un mapa interactivo y en una tabla. Y lo primero que debemos hacer es seleccionar la información que queremos que se mapee. Si nos vamos a este icono que está en el lado derecho, van a encontrar entonces ustedes los censos que previamente habían seleccionado. Yo quiero ver la información de Colombia, quiero ver la información de Ecuador y quiero ver la información de Perú. Si es necesario, le puedo también pedir que me dibuje los contornos de las provincias y los departamentos para saber exactamente dónde estoy. Este mapa también es interactivo, lo cual significa que esta consulta yo puedo, por ejemplo, hacer un acercamiento a la información y puedo pedirle un detalle de qué significa el indicador por cada uno de los territorios al nivel administrativo 3 que había previamente seleccionado. Entonces, por ejemplo, en este momento estoy viendo información del Ecuador, del censo del 2010, de la provincia Pastaza, del cantón Arajuno y de la parroquia Curaray, en donde la tasa de alfabetismo de la población de 15 años y más es del 83.36%. La escala, como ustedes pueden ver en la leyenda, los colores en donde la tasa de alfabetismo es más bajo, está en rojo, hasta llegar a los colores verdes, que significa que son tasas de alfabetismo más altas. Yo puedo pedirle a este mapa que se despliegue completamente sobre mi pantalla, haciendo clic sobre este icono que dice View Full Screen y tener toda la información, por ejemplo, para hacer una presentación. Puedo regresar nuevamente a mi contorno original y al lado derecho tengo la tabla en donde puedo exportar la información o hacer ciertas selecciones de datos que yo quisiera ver. En este mapa, por ejemplo, si yo quiero colocar en la tabla la información solo sobre Loreto, en el lado peruano, le podría pedir en la búsqueda de la tabla que me muestre la información solo de Loreto. En este caso, tenemos Loreto en Ecuador y tenemos también Loreto en el Perú. Por último, este mapa, sobre este icono de la flecha que está al lado izquierdo, le puedo pedirle, por ejemplo, que me exporte en el tamaño que se encuentra actualmente. Sobre este mapa también puedo pedir hacer desgloses. Hombres urbanos. Yo puedo pedir este desglose y ejecutar la consulta nuevamente. El resultado lo puedo verificar seleccionando Colombia 2018, que era la información que me interesaba. Puedo hacer un zoom haciendo doble clic sobre el mapa y encontrar el resultado. Si es necesario, puedo desplegar los contornos departamentales de Colombia para ver la información. Las últimas dos secciones son acerca de
en donde encontraremos toda la información respecto a la construcción de esta herramienta, los auspicios, los créditos y los contactos, así como la sección dedicada a la metadata para poder saber cuáles son las fuentes de información que se utilizaron y la descripción detallada de cada uno de los indicadores socioeconómicos que se calcularon para cada uno de los países en este año.